Buenas noches en este día, mejor dicho. Qué bueno una vez más poderme dirigir a ustedes a través de este discipulado para nuevos servidores. Qué bendición, es un privilegio que se me da primeramente de parte del Señor a través de nuestro pastor, ¿verdad? De la Iglesia Huella de Unción, para compartir este seminario que tiene temas, como hemos visto ya tres de ellos, muy importantes de tomar en cuenta en nuestra manera y nuestro estilo de servir al Señor, ¿verdad? El servicio tiene que ser un estilo de vida agradable al Señor. Así de que hoy vamos a ver el tema número 4. El tema número 4 es un tema que siempre que lo he compartido he podido sentirme desafiado por lo que implica y hacer una reflexión en mi misma vida de cómo estoy sirviendo al Señor, porque es importante de todo servidor saber acatar órdenes, saber sujetarse a las autoridades delegadas, porque eso es lo que Dios ha hecho desde que Él creó la tierra y estableció al hombre en el huerto. Le dio funciones y le dijo: quiero que lo guardes, quiero que lo labre, lo guarde, ¿verdad? Que protejas el huerto. También le dio autoridad sobre las bestias del campo, de todos los animales, y que sojuzgara a las mismas personas, ¿verdad? Que tuviera todo de una forma acorde a la manera de gobernar del hombre, que fuera conforme a lo que de Dios había aprendido. Por eso vemos a muchos líderes que resaltan unos más que otros de cómo han podido sobrellevar y, mejor dicho, aplicar principios bíblicos en cuanto a la dirección, ¿verdad? En cuanto a la ejecución de ciertas actividades, y más cuando se involucra tratar con las personas. Todo líder influencia a una persona, y de la manera en que el líder influencia a una persona, así se va a también a notar su liderazgo, qué tanto impacto tiene sobre los demás, qué tanto ejemplo da a los demás. Y es precisamente lo que vamos a tocar hoy, es someterse a las autoridades superiores, o lo que le llamamos la sujeción a la autoridad delegada. Así que en esta noche vamos a orar para bendecir, ¿verdad?, este tema, que Dios traiga luz, que Dios traiga comprensión, que Dios pueda abrir el entendimiento de todos nosotros con esta buena enseñanza, con mucha base bíblica, para que podamos nosotros acatar lo que la Biblia dice, ponerla por obra, ¿verdad? Si la ponemos por obra, lo que la Biblia dice, somos bienaventurados. Además, estamos acorde al plan divino de Dios. Así que les invito que ahí, como están los que están recibiendo este seminario, que puedan hacerlo, y aquellos que de alguna manera lo escuchan posteriormente, pues igual, si les place orar. Padre bueno, gracias te damos por este momento que podemos compartir esta cuarta enseñanza de este discipulado para nuevos servidores. Nos alegra mucho, nos da mucho gozo tener el privilegio de compartir, Señor, esta linda palabra y esta linda enseñanza. Esperamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, comprensión de las Escrituras, de estos principios que son principios de gran bendición, aquel que los guarda, aquel que los pone por obra, Señor, de cómo respetar, de cómo someternos o sujetarnos a las autoridades delegadas, Señor, en el ámbito tanto eclesiástico, en un ámbito espiritual, como en el ámbito laboral, o a donde, Señor, tú nos permitas desempeñarnos, ya sea en lo secular,
respetar jefaturas, gerencias, respetar todo líder que ha sido asignado para que nos guíe, para que nos dé instrucciones, que podamos entender, Señor, que toda autoridad ha sido establecida por ti, Señor, y no hay ninguna que no haya sido constituida por tu voluntad. Así de que en esta noche te pedimos, Señor, esa comprensión, esa revelación, ese entendimiento de tu palabra que nos va a bendecir en gran manera. Padre, gracias te doy. Amén y amén. Bueno, como decíamos, es la sujeción a la autoridad delegada. Y algo que yo quiero recalcar en este tema es que este tema tiene aspectos que debemos nosotros tener muy en cuenta, aspectos que son importantes respecto a no estarnos oponiendo delante o contra Dios por la falta de entendimiento de los principios bíblicos. Así que Dios nos ayude a que no vayamos nosotros a estar descuidando lo que implica el sometimiento a la autoridad delegada. Comencemos entonces, y cuando hablamos de servir al Señor, ¿verdad? Todos hablamos sobre ello, de que es lindo servir al Señor, de que pues nos deleita servirle, pero se nos olvida que cuando hay que servir al Señor, también gran parte hay que servir a las personas. Y es allí donde yo quiero que tengamos nosotros en consideración de que servir a Dios también implica servir a las personas. Así de que desde ya los que están preparándose en este seminario, recuerden, servir a Dios también implica servir a las personas. Y es ahí donde existe el problema de muchos, de que no tienen problema con servir a Dios, pero cuando toca servir a las personas, obedecer a las personas, sujetarse a las personas, ahí sí hay un poquito de problema, ¿verdad? Así de que tengamos en mente eso. Hacemos notar también la soberanía de Dios al gobernar, ya que siempre Dios lo ha hecho por medio de personas. El que se sujeta, el que entiende sus principios, sabe que Dios ha delegado autoridad a unos más que a otros. Él pudo, por el caso de Dios puso a Luzbel a que se estuviera, fuera el protector del Monte Santo, en un orden jerárquico elevado. Pero vemos que, bueno, falló. Así también puso al hombre como cabeza de la creación. Puso a Moisés para que fuera él a rescatar al pueblo, a libertarlo de las cadenas pesadas de esclavitud que lo tenía Egipto. Decimos, ¿no habrá podido Dios haberlo hecho? Pues claro que él pudo haber tenido el poder, pero él se vale de su misma creación, en este caso al hombre, que le dio razonamiento, que le dio voluntad, le dio mucha más capacidad de comprensión y puso en el hombre dice la Biblia que lo creó a su imagen y a semejanza de él, a diferencia de los animales. Por eso que al hombre le ha delegado siempre que él ejecute cosas que bien Dios las pudo haber hecho, pero le place saber delegar. También, como decíamos, Dios pues nada le cuesta hacer una u otra labor, pero se complace de él delegar a las personas, ¿verdad? Según la capacidad, según la fidelidad que las personas muestren, según el nivel también de servicio que tengan hacia él, el amor. Hay un montón de características que el servidor de Dios tiene que comprender para que Dios le asigne o le delegue cierto nivel de autoridad.
Entonces, la sujeción es cuando, así, de una forma muy sencilla, una persona decide, en este caso, por su propia cuenta, cumplir o acatar las órdenes de una autoridad superior. Esa es la definición más sencilla e entendible, siempre y cuando esa persona tenga conciencia de que esta es una forma de manifestar y establecer Dios su gobierno. Eso es bueno saberlo, que Dios manifiesta su gobierno sobre la tierra, también delegando a autoridad a aquellos que Él ha llamado. Entonces, esta persona no depende de si la decisión conviene o no, si va en contra de su reputación o si está de acuerdo a su forma de pensar. Su único objetivo de esta persona es que al obedecer sabe que glorifica a Dios. Ojo allí. Importante de todo servidor es que todo aquello cuanto haga, que glorifique a Dios, que le dé gloria, alabanza a Dios, y que Dios al examinarnos pueda encontrar servidores fieles. Eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. Entonces el Señor, por ejemplo, mire, cuando vemos en Juan que resucitó a Lázaro, Jesucristo dio la orden de que Lázaro saliera. Le dijo, ven, sal fuera. Pero el Señor pudo haber ido hasta donde estaba Lázaro cuando se asomó después de incorporarse el espíritu y salir de la tumba. El Señor pudo haber desatado aquellas vendas con el cual se vendaban a los muertos. Pero Él dijo, desatadle y dejarle ir. Delegó esa actividad. Entonces, es revelador porque el servidor, cualquiera que éste sea en el ámbito donde Dios lo ponga, tiene que entender que está llamado para también desatar cargas, desatar vendas, y no para traer más problema o sumar más problema en su manera de dirigir. Entonces, el servidor sabe que acatando es como él también es bendecido y está de acorde a los principios bíblicos de la sumisión a las autoridades delegadas. En su soberanía, él se mueve a través de autoridades que él mismo ha delegado. También su palabra nos dice que el obedecer a esas autoridades delegadas nos trae un beneficio, por ejemplo, cuando nosotros leemos de la vida de Saúl, por ejemplo, tenemos ahí en 1 Samuel 15, 22 al 23, vemos una reprensión que el profeta Samuel le da a Saúl. Y él le dice, obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría es la obstinación. Tremendo esto, porque mucho servidor de Dios en diferentes iglesias a través de los tiempos, por falta de entender estos textos reveladores de cómo debe ser el comportamiento de la persona hacia las autoridades y el acatar las órdenes, se han llevado grandes problemas o reprensiones fuertes de parte de Dios. Y no solo eso, muchos han sido quitados de su lugar y bajados del nivel de autoridad. En el caso de Saúl, cuando Dios le dice esto a través del profeta Samuel, ya había desobedecido una orden. La primera orden que Dios le había dicho, que Samuel le había dicho, Saúl, espérame
7 días. No ofrezcas nada hasta que yo llegue y ofrezcamos el sacrificio para que vayas a la guerra. Saúl comienza a desesperarse, ve que la gente, sus soldados se desesperan y desobedece. Y cuando llega Samuel, se da cuenta que Saúl había hecho una labor que no le tocaba hacer. Entonces, cuidado a todo el que sirve en una iglesia. Saber entender que hay ciertas delegaciones o ciertas funciones, ciertas actividades que por muy proactivo que seamos, que por mucha iniciativa que tengamos, no cuenta hacerlas si esa función no nos compete, por lo que, mejor dicho, por lo que representa esa función. Saúl se le olvidó que el único que tenía la autorización de ejecutar el sacrificio a Dios, de llevar a cabo esa ceremonia, era Samuel, porque Samuel era el profeta, ¿verdad? Que de alguna manera antes de Saúl había fungido como profeta, como juez, como sacerdote. Entonces iba a presentar como sacerdote ese sacrificio y él lo hace. Bueno, y Samuel le dice: locamente has actuado, Saúl. Tremendo esto, porque el servidor tiene que identificar qué actividades, qué funciones poder ser proactivo para hacerla y cuáles no. Y en este caso, pues la acción de Saúl fue tremenda. Luego desobedece cuando se le dice: ve, destruye a Amalek, porque Dios determinó allá en aquella batalla que se celebró en el desierto que Amalek iba a ser raído. Entonces le encomienda esa misión a Saúl, y Saúl no destruyó, no mató al rey, que era el primero cuando se va a una conquista. De una vez apresado, pues muere. Y segundo, permite que sus soldados, según lo que él explica, tomen del ganado mejor, lo cual Dios había dicho: no toméis nada. Y desobedece segunda vez. Entonces Dios hasta dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. Y le dolió tanto y le dijo: lo he desechado. Y entonces cuando confronta Samuel a este rey, le dice: obedecer es mejor que los sacrificios. Ojo, hermano, hermana, servidora, tú que te vas a unir al equipo de servidores, cuidado, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y la rebelión es el principio satánico que él efectuó cuando quiso ser semejante a Dios y levantó toda una sedición de ángeles en contra de Dios para sentarse en el monte santo según él. Entonces, todo aquel servidor que no acata órdenes o la desobedece está siguiendo un principio diabólico de rebelión. Y como ídolo de idolatría es la obstinación, el repetir constantemente una desobediencia por querer hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Cuidado ahí. Entonces, ya entrando en materia, en esta oportunidad vamos a hablar, vamos a estudiar de cómo Dios respalda lo que Él levanta, lo que Él asigna, lo que Él toma para delegarle una autoridad o ponerlo en un puesto de autoridad. Dios no falta ese principio. Y aquellos que se oponen a las autoridades delegadas puestas por Dios saben que acarrean condenación para sí mismo. ¿Y quién quiere caer bajo condenación? Yo creo que nadie en su sentido cabal quiere hacerlo. Así que cuidadito, ¿verdad? Para que podamos entender esto, porque es importante. Entonces, por medio de las Escrituras podemos observar cómo el mismo Dios llamó a Moisés para delegarle autoridad sobre el pueblo de Israel. Y leámoslo para que podamos ver lo que las Escrituras dice.
Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Wow, tremendo esto porque el Señor, Él dice, he descendido para librarlos. Como que Él en sí, directamente, sin necesidad de Moisés, lo iba a hacer. Pero luego vemos que en esta porción viene Dios y delega a Moisés para que él. Entonces, quiere decir que una autoridad delegada, cualquiera que esta sea, representa la autoridad de Dios. Cuidado, porque es Dios quien la está instituyendo. Entonces, por medio de las escrituras entendemos esto, vemos de principio que Dios respalda a sus autoridades. Ya dice, entonces Moisés en Éxodo 4:1 respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía. Nota que aquí ya Dios le está dando la delegación y Moisés se está resistiendo a ir a lo que Dios lo manda, le pone excusa. Así que tú, conociendo esta parte bíblica, si Dios te ha llamado a servir, no te rehúses, obedece. Dios en su momento se vio como airado contra Moisés porque le puso una serie de excusas el no querer ir. Entonces tenemos que entender de que a través de estos ejemplos Dios respalda su autoridad. Dice Éxodo 16, 1 al 7, partieron de Elim, donde había 12 fuentes de agua, al desierto de Sin. Toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Es que se murmura. Cuando hablábamos al principio, en el primer tema creo, que Dios llama al desierto a Israel y le dice que allí quiere que lo sirvan. Quería que Israel aprendiera a servir en el desierto, porque quería conocer lo que había en el corazón del hombre. Dios, cuando comienzas a servir, puede ser que de alguna manera te pruebe, ¿verdad? Teniendo dificultad para servir. Vamos a ver un tema de los obstáculos de los servidores, pero Él va a evaluar qué tan fiel, qué tan anheloso estás para servir, ¿verdad? Qué tan valiente sos, ¿verdad? Si no te detiene una simple cosa. El pueblo en Elín, cuando ve que no hay agua, comienza a murmurar contra Moisés y dice, ojalá hubiésemos muerto. Recordaban las ollas de carne de Egipto
y solo miraban la circunstancia que estaba pasando, según lo que dice Éxodo 16 del 1 al 7. Ellos, al ver que estaba en un desierto y que no había alimento, comenzaron a poner queja, y a Dios no le agradó. Dios prometió enviar alimento y lo hizo de una manera sobrenatural. Moisés le dijo: y mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Contra quién? No es contra Moisés, sino contra Jehová. Porque Moisés era una autoridad delegada y lo que hacían con Moisés también lo estaban haciendo contra Dios. Así es de que cuidado cuando tengas tú al frente a tu líder que te han puesto, ten cuidado, porque por sencillo o por humilde o como sea aparente ser, o poco fuerte de temperamento, ese líder tiene una autoridad delegada, primeramente dada por su pastor, y el pastor dada por Dios. Entonces va la cadena de delegación de autoridad y hay que tener el cuidado de acatar. Déjame contarte lo que pasa aquí. En número 12 es una porción que te pido que la leas detenidamente en tu casa, donde estás, porque ahí Dios nos da una enseñanza tremenda, tremenda, del problema de faltar a la autoridad delegada. Cuando nos creemos que ya tenemos una posición, que ya crecimos en el Señor, crecimos en esto, y ya queremos también nosotros igualarnos a aquel que tiene la dirección principal o la autoridad delegada de parte de Dios de forma directa. Aquí esta porción nos narra de cómo María y Aarón, que eran hermanos de Moisés y eran mayores, eran los hermanos mayores de Moisés, en un momento determinado, por él haber tomado una mujer cusita, que no le estaba permitido de alguna manera tomarla porque Dios lo había mandado, y sus hermanos María y Aarón le reclaman, y como ven que no acata, que él no les hace caso, de repente les agarra y comienzan a hablar de Moisés. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, en Números 12:1, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ojo aquí, porque ya están metiendo a Dios como tal también. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Puede ser que tú en tu casa, con tu familia, lo digas, o en tus pensamientos digas algo en contra de tu líder, tu pastor, a alguien que sea tu autoridad, y creas que Dios, digamos que estás murmurando, estás diciendo algo desagradable de tu líder, Dios te escucha, y eso es tomado muy en cuenta. Dice aquí: y lo oyó Jehová. Moisés no le fue a decir, lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, los que habían hablado contra Moisés, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Más adelante dice: cara a cara hablaré con él. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Se les había olvidado a estos dos hermanos de Moisés, Aarón y María, de que Moisés era la autoridad. Él era el que tenía el mando.
Así es de que cuidado, cuidado si nosotros se nos olvida eso, ¿verdad? Pasemos. En base a esto que hemos mencionado, podemos sentar el siguiente principio bíblico. Quien se opone a la autoridad delegada, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Wow. Cuidado, hermano amado, a veces se nos olvida esto, pero el Señor nos ayude, porque todos queremos ser bendecidos y ser aprobados por Dios de la manera en que le estamos sirviendo, y cuando a veces se nos olvida estos principios, sale nuestro carácter, ¿verdad? Sale nuestra ira, nuestro enojo, sale nuestro orgullo, salen actitudes incorrectas, y se nos olvida que Dios nos observa, que Dios nos oye, y de ahí viene el problema serio. Así que Dios respeta el orden por el que Él ha sido establecido, el orden de autoridad. Sin lugar a duda, Dios no puede negarse a sí mismo, por eso el Señor nos delega o nos deja una preciosa figura de cómo Él es cuidadoso de respetar su mismo orden. ¿Qué pasa si anda mal, la cabeza anda mal delante de Dios? Porque se dio el caso de Saúl. Saúl estaba mal, ya Dios lo había desechado. Y vemos más adelante cómo Saúl hizo cosas tremendas. Comenzó a perseguir a uno que ya Dios había ungido, que Dios había quitado el reino, hasta cierto punto había desechado a Saúl y había puesto unción sobre otro personaje llamado David. Pero ¿qué pasa cuando es la autoridad la que anda mal? Nosotros debemos de entender que no nos toca a nosotros juzgar, sino respetar esa autoridad, porque esa autoridad va a dar cuenta a Dios. Y eso es lo que nos enseña la parte de la vida de David. En 1 Samuel 24, 5 al 7 dice: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Cualquiera dijera: David, puedes hacerlo, si este hombre te persigue a muerte, y Dios te lo ha puesto en tu mano, Dios te ha entregado el reino, Dios ya te ungió. De hecho, de eso le decían sus mismos parientes. Mira, déjame darle un solo golpe, déjame yo terminar con la vida de Saúl. Y David decía: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Aunque sabía David que lo andaba persiguiendo de muerte Saúl. Sabía David que Saúl andaba mal, ¿verdad? Y que hasta un espíritu lo visitaba, lo perturbaba, y el mismo David anteriormente era el que tocaba el arpa para calmar, para que se apaciguara ese problema que le surgía de ese espíritu malo que perturbaba a Saúl. Así de que cuidado, nosotros debemos no tomar nosotros el juicio, no creer que, bueno, porque mi líder anda mal, no, ser precavido. Sansón, siendo juez de Israel, no fue juzgado por los israelitas. Dios mismo lo juzgó. ¿Por qué? Porque Sansón era la máxima autoridad como juez en los 20 años que él sirvió a Israel, bien o mal, pero él fue Dios quien lo juzgó, no lo juzgó Israel como tal. Entonces, en la vida de este ejemplo del arcángel Miguel que narra Judas, en la carta de Judas, versículo 9, porque solo tiene un capítulo, Judas nos enseña de cómo el arcángel Miguel ve a Satanás y no se atreve Miguel como arcángel de proferir maldición o palabras
de irrespeto de una manera tremenda sobre Satanás, porque reconocía que, si bien es cierto, había sido desechado por Dios, pero el rango de alguna manera lo reconocía, porque era mayor el rango de Luzbel o de Satanás. Era un querubín y Miguel un arcángel. Y dice la Biblia que Miguel lo que dijo es: Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. Tremendo es lo que esto nos enseña, para que si el arcángel, que tenía todo el respaldo de Dios, tuvo precaución, cuidado de no proferir maldición contra el querubín caído, ¿verdad? ¿Cuánto nomás nosotros, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, que a pesar de que se perdió, pero al venir a Cristo Jesús, recobramos esa imagen? Así que cuidado con las autoridades delegadas. Es un tema tremendo, y para ir concluyendo, quiero que vayamos viendo estos principios en la conclusión. Toda autoridad es instituida por Dios. Tu presidente de la nación, los que están en cargo de eminencia en nuestro país, cuidado con proferir palabra en contra de ellos, aunque hagan cosas que estén totalmente mal. El Hijo de Dios no tiene que unirse a un montón de gente irrespetuosa, de que habla cualquier cosa delante de las autoridades delegadas, en este caso los presidentes de las naciones y, bueno, alcaldes y otro tipo de gente que está en posiciones de autoridad. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener ese cuidado de no proferir palabra en contra de ellos, porque vamos a vernos oponiéndonos a esa autoridad delegada, y vamos a estar, por supuesto, resistiendo a Dios mismo. Así que cuidado con estar resistiendo a Dios. El cristiano tiene que tener en mente esos principios, porque Dios mismo es el primero que respalda, dijimos, el orden que Él ha establecido. Él no lo violenta. No como en muchos lugares, en muchas empresas, donde hay gerencias, hay que son los primeros en romper los niveles de autoridad. Ojo, en el ámbito secular eso se da común, pero en el ámbito espiritual, en el ámbito bíblico, cristiano, toda persona tiene que respetar los niveles jerárquicos. Hay gente que sabe que tiene un líder inmediato, está en una situación, en un problema, y no busca al líder inmediato, sino que solo quiere irse a tratar el asunto con el pastor. Por ejemplo, yo sé que a veces hay hermanos en las iglesias que son bien allegados al pastor, a la familia pastoral, y cuando tienen un problema en un ministerio X, en vez de tratarlo primeramente con su líder, de una sola vez saltan ese nivel de autoridad por aquello de que, no, es que pues con el pastor, ¿verdad? Puede ser que te platiques todo el día con el pastor y que trabajes en ciertos proyectos a la par de él, pero si en un momento determinado tienes cierto problema en tu ministerio, tienes que comenzar a tratarlo con tu líder inmediato. Si tú ves que no hay resolución con tu líder inmediato, puedes buscar quién está también coordinando a ese líder, o quién es la autoridad mayor de ese líder, para llegar a él o a ella. Y si pues es el pastor, pues de una forma muy sabia, hablar con tu líder y decirle: hermano, hermana, quiero tratar este problema que tenemos con usted, ¿verdad?
directamente, que lo tratemos con nuestro líder superior. Y si es el pastor, la pastora o quien sea, pues bien, que estén los dos. Pero de repente nos saltamos niveles de autoridad y vamos y nos volvemos como siervos chismosos, porque contamos nuestra versión y no contamos la versión completa. Así que cuidado, cuidado. Recuerda que nuestros pastores no residen, porque esa es también la función pastoral, es esa, de atender a la ovejita. Pero el pastor que también entiende de niveles de autoridad va a preguntarte, te va a decir, y ya hablaste o ya habló con su líder inmediato esto que me está diciendo. Ya lo trató con él, sabe él que lo está hablando conmigo, para que no se rompan los niveles de autoridad. Dios mismo cumple esos niveles. Entonces, no nos corresponde a nosotros también juzgar a las autoridades. Es Dios quien lo hace, ¿verdad? Dios. Y esto lo hacemos muchos cristianos fácilmente. Hablan mal de las autoridades delegadas. Así que cuidado, la autoridad delegada es instituida por Dios para que lo represente a Él y no para que lo sustituya. Ojo con eso, una cosa es representar y otra cosa es sustituir. Sustituir es como que una persona se ponga en lugar de Dios. Y quite a Dios y él quiera tomar el mando, como lo que quería hacer Luzbel o Satanás, ¿verdad? Por eso se le llamó la rebelión de él, porque hay niveles: la rebelión, la iniquidad, la rebelión y el pecado. El pecado es más fácil ser perdonado por parte de Dios. El pecado atenta mucho a la santidad, pero la rebelión es tan peligrosa porque esa está tocando el ámbito de la autoridad. De otra manera está tocando al Dios mismo. Y si Dios delega a alguien, lo tocan a él. Por eso que Pablo dice que el que se opone a lo establecido por Dios lo resiste a él. Y quien resiste a Dios acarrea condenación. Así es de que, cuidado, siendo Dios, actúa a través de autoridades delegadas. Él ha hecho eso, nos ha dejado, por eso el apóstol Pablo también dice, y no tenemos nosotros, hablando de la iglesia, de juzgar cosas antes de ir a los tribunales humanos, porque hay gente que quiere resolver problemas de entre hermanos de iglesia en un tribunal secular, y eso da vergüenza. Se tiene que resolver al nivel de la autoridad competente en el ámbito espiritual, eclesiástico, al nivel de iglesia, ¿verdad? También debemos de entender que al no sujetarnos a las autoridades de Dios, nos rebelamos a la autoridad del mismo Dios. Y ojo, tenemos ejemplo. María quedó leprosa por no haber tenido, porque ella fue la que habló. ¿Acaso Dios también, dijo María, no ha hablado a través de nosotros? Porque ella ya tenía una función de ser profetisa. Entonces, cuando Dios los confrontó, le dijo, ¿no te hubiera dado vergüenza si hubiera tu padre escupido sobre tu rostro? Pues vas a quedar leprosa por 7 días. Y se estancó por 7 días el avance del campamento. Quiere decir que cuando brota rebelión en un ministerio X, en una misión, en una iglesia, eso detiene el avance, porque como pecado de adivinación es la rebelión y hay que raerla. Es allí donde el liderazgo tiene que tener cautela, precaución, entendimiento de no colaborar con aquellos hermanos que son fáciles en la murmuración, porque la murmuración es
como un cáncer que va carcomiendo y va dañando la autoridad delegada. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, la rebelión a las autoridades nos hace entrar en la esfera del mismo Luzbel, la esfera del primer rebelde que conocemos, llamado Luzbel, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Isaías 30, del 1 al 3, nos habla de que al servir a Dios no lo podemos hacer desobedeciendo a las autoridades, porque al hacerlo es un principio satánico. Nadie podrá entender la autoridad delegada. Escucha bien esto. Si primero no es derribado por la autoridad inherente de Dios. O sea, que lo inherente es que Dios está presente siempre. Está allí. De una forma, puede ser latente, pero allí está Dios en esa autoridad. El obedecer a Dios, por supuesto, es mil veces mejor que cualquier sacrificio. El problema de muchos hijos, ¿verdad? Que, digamos, quieren ir a un evento, digamos que es cristiano. Hablemos de un concierto. Pero sus padres le dijeron, no puedes ir. Bueno, y el hijo dice, bueno, pero si no es malo lo que voy a hacer, yo puedo ir, voy a adorar a Dios, yo quiero ir a adorar a Dios. Pero si el padre o la madre le dijo, no podés ir o no te doy permiso, y se va, aunque aparentemente sea bueno lo que va a hacer, pero por desobedecer a sus autoridades, todo queda mal. Ese hijo también queda mal delante de sus padres, porque desobedeció la autoridad delegada. Entonces, con fin a este tema, decimos de que Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades delegadas por Dios o establecidas por Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen o las que están presentes por Él han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y quienes resisten a eso establecido por Dios, acarrean condenación. ¿No quieres tener problemas con Dios? No te vuelvas insujeto a la autoridad delegada que tiene, al líder que tiene o al que vas a tener. Dios quiere bendecirte mucho a través de este tema. Es un tema que lo hemos tratado pues poco rápido porque se puede hablar muchísimo, pero importante es entender lo medular, lo primordial de este nivel de sujeción que todo servidor debe tener al momento de estar sirviendo. Ya en Cristo Jesús todos tenemos que aprender a acatar órdenes. Puede ser que tú no estés en la fila del servicio de un ministerio donde estás sirviendo, pero te estás congregando. Tienes que acatar también las órdenes de nuestro pastor. Eso quiere decir que si lo reconoces a él como tu cobertura, como tu pastor, como tu guía espiritual, debes acatar las órdenes y obedecer. Porque tú puedes decir, bueno, yo no estoy sirviendo en ningún ministerio, pues bueno, ¿qué más da? No, también tienes una autoridad, ¿verdad? Y es tu pastor. Y puede ser que el pastor delegue a un líder, a una persona que en un momento determinado te exponga algo, o también te confronte, o también sea delegado por el pastor que te dé consejo. Si esa persona se acerca a ti y te dice, bueno, aquí vengo, el pastor me delegó que me abocara a usted para tratar el problema del cual usted le mencionó, yo soy la persona delegada por parte de él, y tú la menosprecias y tú no acatas, estás en problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debe de obedecer a las autoridades. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y Dios estableció al pastor en esa iglesia
En este caso, en Huellas Visión, nuestro pastor Alberto Picariello, el cual puede delegar a él, a alguien que te dé seguimiento, y tú, si menosprecias a esa persona porque no es de tu parecer, porque no te cae bien, bueno, yo te diría, estás en problemas, ¿verdad? Ahora, si se puede llegar a una comprensión de atender, de acatar, ¿verdad? Y muy prudentemente, pues hablar, acercarte a tu pastor, decir, hermano, gracias por haberme designado a tal persona, platicamos, me ha ayudado, o todavía sigo yo sin poder resolver, ¿verdad? ¿Será que me ayuda a usted, ¿verdad? ¿Será, pastor, que me atiende usted directamente? O si toma bien, asignarme a otra persona para que tal vez me amplíe mejor el problema que estoy pasando y me dé ayuda. Ahí donde tú tienes que ser muy prudente a hablar. Así es de que te dejo esta enseñanza, que Dios nos dé entendimiento, dé comprensión de todo esto que hemos visto, y seguir adelante, ¿verdad? Porque es importante servir a Dios, pero servirle como Él nos manda. Servirle sometiéndonos a las autoridades delegadas. Padre bueno, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos a través de tu palabra y a través de tantos ejemplos que tú permitiste que se escribieran para para que nos sirvan de ayuda, de guía, y que nos puedan también, Señor, hacer reflexionar de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos, Señor, someternos, sujetarnos a aquellas autoridades que han sido establecidas por ti o a través del pastor de la iglesia, para que nos den seguimiento, para que nos dirijan, para que nos lideren, y nosotros saber acatar órdenes. Padre, en el nombre de Cristo, no queremos seguir los principios diabólicos de Satanás, no queremos traer condenación a nuestra vida. Yo pido que también a los que están recibiendo este seminario, que entiendan que no es terrible caer bajo condenación al desobedecerte a ti o desobedecer a tus autoridades delegadas, Señor. Queremos estar en armonía con ellas y así en armonía contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, y no se te olvide de darme un pequeño resumen puede ser también cualquier síntesis que hagas o algo, un análisis bien recibido. Bendigo a los que ya me enviaron sus respectivos informes, sus respectivas, digamos ahí, percepciones del seminario, de cada uno de los temas, y el Señor les siga prosperando en gran manera. Cuídate mucho y Dios te bendiga tu vida, ¿verdad? Porque ese es el propósito de este seminario, que Dios pueda traer mucha bendición a nuestra vida y nos pueda bendecir muchísimo. Así que dejo contigo esta reflexión y hasta la próxima.